Gracias por acompañarnos. Un gusto saludarla. Buen día. Muy buenos días, qué gusto compartir esta mañana. Un saludo afectuoso a toda la audiencia. Muchas gracias, de igual manera. Óigame, comencemos por el principio, por lo más nuevo. Y es que los titulares de prensa se han hecho eco de lo que ocurrió el día de ayer en la Asamblea Nacional, en el Pleno del Legislativo, con una resolución y sin debate, mayoría hecha abajo la terna del Consejo de la Judicatura, es decir, de cuál tenía que ser el representante del Poder Legislativo para la configuración del Consejo de la Judicatura. La pregunta es, ¿qué tiene ese Consejo de la Judicatura que se convirtió el día de ayer en la manzana de la discordia entre los asambleístas? ¿Qué pasó ayer, estimada doctora Alarcón? Bueno, aquí hay que ser claros que en el primer poder del Estado se debe respetar la ley, la Constitución, que es que prima en nuestro país, y la terna o la resolución enviada el último día, el día 13 de mayo de la asamblea anterior, entre gallos de medianoche, la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Construye enviaron una terna. El día 13 de mayo, el último día de funciones de la Asamblea Nacional enviaron esa terna, pero lo que no se dieron cuenta o lo que no quisieron ver es que hubo una ilegalidad, hubo un error de fondo jurídico grave en la moción que ellos enviaron para aprobar esta terna. Por tanto, esta resolución queda inválida. Lo que hace esta nueva asamblea es poner un cambio de orden del día para cambiar la moción y, por tanto, entregar una nueva resolución. Eso es lo que sucede el día de ayer al enviar una nueva terna y, por supuesto, dejar sin efecto lo aprobado en estas sesiones del Pleno, que fueron de último momento. Doctora, voy a ponerme como abogada del diablo. Ojo, aquí yo no tengo vela en el entierro. Son ustedes, ¿verdad?, los representantes del pueblo, del soberano en el legislativo, los que deben de decidir, en efecto, lo que sea mejor para los ecuatorianos. Pero los detractores de esa decisión que adoptara ayer la mayoría oficialista con el apoyo de sus aliados, se preguntan lo siguiente: ¿qué sucedería si mañana cambia la correlación de fuerzas de la Asamblea Nacional y una nueva mayoría pudiera revisar y echar abajo no solamente, dicen, la elección del presidente de la legislatura, Nils Olsen, sino cualquier aprobación de un proyecto de ley o resolución tomada? ¿Qué me dice al respecto? Pero aquí hay que ser claros, ¿no? La ley orgánica de la función legislativa es clara. Cuando son proyectos de resolución se pueden reversar. En este caso es claro en los artículos que se utilizan para poder hacer esta reversión. Cuando nosotros hablamos de proyectos de ley es diferente el tratamiento. No es que se pueda revertir ya una ley aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional. El artículo 7 de la ley orgánica de la función legislativa es claro en cuando habla sobre acerca de cómo se manejan de conformidad, cuáles son las actuaciones que deben seguir los asambleístas en tema a resoluciones. Y el artículo 9 también es claro sobre cuando determina el máximo órgano de decisores del Pleno y cuáles son sus atribuciones. Para el tema de la resolución, se pudo hacer este reverso, se pudo dejar sin efecto. No es lo mismo lo que suceda con una ley, en este caso una ley orgánica o una ley que se maneje en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, si bien es cierto, el Parlamento es un lugar en donde se maneja la democracia, en donde se manejan votos, puede darse el caso en donde el presidente incurre en una falta grave que esté determinada en la ley orgánica de la función legislativa y se requiere hacer un nuevo nombramiento de un presidente. Y nosotros sabemos, y siendo respetuosos de la normativa, que puede pasar cualquier tema y se maneja a través de votos. Hoy lo que ha hecho esta Asamblea es dejar sin efecto una resolución que tenía un error de fondo jurídico y nosotros hemos implementado otra resolución con los votos del Pleno de la Asamblea Nacional. Doctora, sí. Por supuesto que las mayorías son móviles, por supuesto que las mayorías no son ciertas en la Asamblea Nacional, nosotros solo podemos contar con los miembros de nuestra bancada, pero lo que nosotros sí hemos determinado en esa nueva Asamblea es que hay una agenda país, hay una hoja de ruta ya marcada por temas que beneficien al país. Por ejemplo, los urgentes económicos que envía el presidente de la República, por ejemplo, los temas de seguridad que se vienen manejando en las diferentes comisiones, esos son temas de debate. Hay temas como lo que se dio ayer, que hubo un error jurídico en una resolución, se dejó de baja y se puso otra,
son temas que si bien es cierto la ciudadanía debe interesarles, pero hay temas más de fondo que se deben trabajar. Por ejemplo, la apelación al presidente Niels Olsen cuando nosotros actuamos el derecho y ellos no. Son temas que se vuelven shows políticos, que la gente está cansada de mirar, quiere una asamblea que trabaje en reformas y en leyes que beneficien y mejoren la vida de los ecuatorianos. No obstante, doctora, y esto como una última acotación a este tema para pasar a otros que también son relevantes e importantes, porque siempre hay que dejar aclaradas las posiciones. De allí que para mí era importante tocar este tema que sucedió el día de ayer en el Pleno. Otto Vera, él señala que aquí, con el hecho de haber echado abajo esa terna que fuera aprobada por el anterior periodo legislativo, se crea un conflicto jurídico, señala él, porque dice que cómo van a nombrar una nueva terna por encima de una que ya está nombrada. Eso dice Otto Vera, del Partido Social Cristiano, en tanto que María Gabriela Molina, de la Revolución Ciudadana, ha calificado la resolución del Pleno Legislativo el día de ayer como una aberración jurídica, pues se pretende, dijo, avasallar con la fuerza de los votos lo que la razón y la ley no le otorgan al cambio de del orden del día. Mire usted, esto dice que se sienta un precedente terrible y que es nefasto para la democracia. Eso dice una de las asambleístas de la Revolución Ciudadana. Bueno, lo que es nefasto es que ingresen una resolución con un error grave jurídico y que eso se envíe a votación. Eso es lo nefasto. Lo nefasto es que ni siquiera pueden enviar una resolución que esté correctamente presentada y por eso esta resolución queda inválida y por eso esta resolución no puede ser llevada en los procesos regulares. ¿Y qué le toca a esta asamblea? Poner una nueva resolución, hacer un cambio de orden del día y volver a enviar al Consejo de la Judicatura. Eso es lo que corresponde en un proceso regular, eso es lo que corresponde cuando hay errores jurídicos como los que se presentaron en la resolución anterior. A mí sí me gustaría que la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el extinto Construye, que en ese tiempo pusieron los votos para esa terna del Consejo de la Judicatura, hubiesen revisado mejor la moción, pero ni siquiera tuvieron tiempo para hacerlo porque lo hicieron de último momento, lo hicieron el último día con el apuro que les traía nombrar a esa terna. Entonces, justamente por ello caen estos errores jurídicos que hoy nos toca subsanar a nosotros. Bien, doctora, pasemos a otros temas, al tema que también nos compete porque usted es la ponente de la Ley Orgánica de Inteligencia, que entiendo ha sido devuelta a la comisión para hacer ciertos ajustes y cambios, pero comencemos desde el principio, ya que es la primera vez que tengo la oportunidad de conversar con usted, me da mucho gusto. Y quisiera saber cuál es el espíritu, la esencia de la ley de inteligencia de la cual usted es la ponente. Mira, este proyecto de ley es una iniciativa que es medular para la seguridad nacional del país. Y sobre todo en esta lucha que nosotros llevamos contra el crimen organizado y estas estructuras criminales. La ley de inteligencia es una ley que enmarca un antes y un después en los temas de seguridad nacional. Aquí es importante que la ciudadanía conozca que nosotros no tenemos un marco normativo con respecto a inteligencia. Nosotros no tenemos una ley de inteligencia y somos uno de los pocos países que no cubre esta necesidad indispensable de conocer con anticipación la información. ¿Qué viene a hacer esta ley, aunque está enfocada? Es en que las diferentes inteligencias, militar, policial, fuerzas armadas, tributación a través del SRI, aduana a través del SENAE, la Casa Militar, que no tiene ninguna normativa, actúen de manera articulada para poder darle una información eficaz y oportuna al gobierno para que pueda tomar decisiones que eviten que las amenazas se materialicen en contra del Estado. Un ejemplo claro de la necesidad de una inteligencia oportuna y eficaz en nuestro país, lo que pasó en Alto Punino con nuestros 11 militares. Hubo una clara infiltración de información. Hubo una emboscada que nosotros no pudimos anticiparnos. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que nosotros como país actuamos de manera reactiva ante las amenazas que, por supuesto, los grupos de delincuencia organizada, este crimen transnacional como lo es el narcotráfico, presentan a nuestro país. Por eso es importante que esta ley se apruebe en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero sobre todo que se entienda
que es una ley anticipativa que nos va a ahorrar millones de dólares en temas de seguridad, porque conocer la información de manera anticipativa le permite a usted tomar mejores decisiones y en este caso evitar que nuestro Estado sea tan vulnerable a las amenazas del crimen organizado. El espíritu es el que creo que llena el anhelo de todos los ecuatorianos, doctora Alarcón. Sin embargo, algunas reflexiones. Le pregunto, ¿esta propuesta fue debidamente debatida en el Pleno de la Asamblea? Sí, bueno, nosotros tuvimos ya el informe de segundo debate, aquí con pena hay que decirlo, la Revolución Ciudadana se fue, el momento del debate, para mí no hubo un debate amplio como se requiere en una norma tan importante como lo es una norma de ley de seguridad nacional. Tuvimos aportes de ADN, claro que sí. Realmente esta es una norma trabajada con mucha responsabilidad de parte de la comisión anterior, una norma en la que se ha tomado en cuenta la necesidad actual del país. Aquí hay que ser claros, no somos el mismo país del 2008, del 2010, del 2015, somos un país infiltrado por el narcotráfico, que han cooptado las diferentes instituciones y que de ahí salen los informantes para el crimen organizado. Y esos informantes son los mismos policías, los mismos militares, los mismos sistemas de justicia. Hay que recordar los casos metástasis, plaga, purga, y justamente de ahí nace la necesidad de nosotros también tener informantes que nos den esta información clara y oportuna, pero que sean protegidos por el Estado. Lo que busca esta herramienta jurídica es darle las herramientas necesarias al Estado para que pueda combatir contra este crimen organizado en el contexto de este conflicto armado interno, pero a través de información oportuna, veraz y eficaz, que le digan al presidente de la República, esto va a pasar, ¿cómo nos anticipamos? Y con eso evitar la muerte de muchos ecuatorianos y también de las fuerzas del orden que todos los días están en juego su vida cuando están en este conflicto armado interno. Doctora Alarcón, coincido con usted, toda buena iniciativa y más aún cuando se trata de combatir al crimen organizado transnacional va a ser vital y debe ser, y ahí sí me quiero acoger a lo que usted ha dicho, que lamentablemente esta propuesta de ley no ha podido ser lo suficientemente debatida en el Pleno, lo suficientemente analizada. Y hay observaciones, no solamente las que se hicieron al interior del Pleno, las pocas que se pudieron hacer ese día, sino que además la prensa nacional recoge con preocupación algunas observaciones y en base a lo que han tenido acceso al contenido de la propuesta. Y aquí vale la pena podérselas plantear para que usted pueda ir clarificando si lo que se dice o lo que ha trascendido tiene o no fundamento y validez. Permítame y rápidamente se lo comparto. Dice, la ley de inteligencia o la propuesta o el proyecto de ley de inteligencia pretende legalizar el espionaje sin fines judiciales, es decir, sin objetivos declarados. Por tanto, dice un artículo de la prensa nacional, probablemente inconfesables. ¿Existe esa intención detrás de esta propuesta? ¿Espionaje sin la presencia o sin fines judiciales? Mire, hay una línea muy fina entre el tema de inteligencia y el tema del espionaje. Y ahora el espionaje cibernético, que en este mundo tan interconectado que nosotros vivimos, se puede dar. Y antes se utilizaba la inteligencia para fines de persecución a los periodistas, a los políticos, a quienes tenían una diferente ideología. Si bien es cierto, antes se vivía la inteligencia como un tema de espionaje. Y justamente eso es lo que queremos evitar en esta ley. Por eso justamente ponemos una ley, una normativa, para que determine qué sí y qué no. Y por eso es claro, dentro de los principios rectores, nosotros hablamos acerca de cuáles son las excepciones, acerca de cuáles son las prohibiciones. Nosotros hablamos de prohibiciones expresas, hablamos del control parlamentario. Nosotros no dejamos de lado ningún control que tenga que hacerse a los temas de inteligencia. Si bien es cierto, la inteligencia debe tratarse de manera reservada, justamente para que se pueda llegar a la información eficaz y oportuna de la que yo le hablo. Y esa es la naturaleza de la inteligencia, debe ser reservada, pero eso no significa que no deba haber controles respectivos
operativos por parte de la Contraloría General del Estado, por parte del control parlamentario, que en este caso lo hace la Comisión de Seguridad, revisa cuál es la ejecución presupuestaria, revisa cuál es el manejo que ha tenido esta cartera, y la Contraloría, por supuesto, el tema de los gastos especiales. No se deja de lado ningún control político que se deba hacer a esta cartera, pero lo que sí se hace es darle más herramientas necesarias para que pueda tener esta información, cuidar a los informantes, por ejemplo, y son mecanismos que se deben utilizar en esta ley. Justamente antes no había ni Dios ni ley, la inteligencia podía utilizarse de cualquier manera. Hoy que estamos queriendo establecer un marco jurídico para que cualquier información deba ser tratada respetando los principios rectores, respetando la Constitución, respetando los derechos humanos. No deberíamos oponernos como país, deberíamos más bien entender que si vamos a tener algo que regula y que norma, lo que hace es beneficiarnos a los ecuatorianos en este Estado de Derecho. Por eso es importante también que la ciudadanía conozca que todas las leyes son perfectibles, para eso existen las reformas. Tal vez con el tiempo haya que mejorar cualquier tema acerca de la ley, haya que ir reformando, porque así se maneja un Estado de Derecho. Doctora, en cuanto a leyes. Y es importante pero lo que es porque más importante es importante, que haya un marco jurídico. Muy cierto, y es importante, como usted dice, dentro de lo que se pueda y antes de que finalmente sea aprobada y que sea vigente, hay que no dejar cabos sueltos. Otra de las observaciones que se hacen, y quiero que usted me diga si esto es verdad o no, si está o no en la propuesta como ha sido concebida. El proyecto de ley obliga a los operadores de servicios telefónicos a proporcionar a los servicios de inteligencia cualquier información que se les requiera sin orden judicial. Esto de acuerdo a las observaciones, a los detractores de la propuesta como ha sido concebida, no de la esencia ni del espíritu que tiene este proyecto de ley de inteligencia. Dice, es una inconstitucionalidad flagrante, pues las únicas excepciones a la intimidad de las comunicaciones establecidas en la Carta Magna se refieren a casos permitidos en la ley previa orden judicial. ¿Qué le parece? Esto ¿tiene sustento esta afirmación? ¿Es verdad que esta propuesta podría obligar a las empresas telefónicas a que le den información de llamadas, de audios, de mensajes de chat sin una orden judicial? Mire, el artículo 51 es claro. No autoriza la entrega de contenido de comunicaciones privadas sin orden judicial. La cooperación de las operadoras se refiere a la información técnica de red y de datos operativos que no están protegidos por el derecho de inviolabilidad de las telecomunicaciones. Todo lo que constituya contenido de comunicaciones privadas, llamadas, mensajes, correos, están protegidos por el artículo 66, numeral 21 de la Constitución, y su interceptación o acceso a ello requiere siempre autorización judicial motivada. Y este proyecto de ley respeta plenamente el principio constitucional. Y aquí hay que dejarle a la ciudadanía claro, ninguna ley orgánica, ningún tratado está por encima de la Constitución. Y aquí hay que ser claro, si se envía un proyecto con vicio de inconstitucionalidad, seguramente no funciona, no es aprobado. Hoy hay que ser claros con la ciudadanía. Cualquier proyecto de ley tiene que respetar la Constitución, y nosotros lo conocemos y lo entendemos. Nosotros sabemos que el artículo 66, numeral 21 de la Constitución indica claramente que cualquier información requiere autorización judicial motivada. No hay más. Eso es lo que requiere. Lo que pide el artículo 51 es que en caso que esto se requiere de parte de inteligencia, ellos conocen y entienden que deben enviar una autorización judicial motivada. Doctora, bien la aclaración, porque acá se acota algo más y no hay que dejar cabos sueltos, insisto. En el mismo caso, dice este artículo y esta nota periodística, de la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones, que también queda librada al criterio del sistema de inteligencia sin la intervención de la función judicial. Y dice más, dice también que de acuerdo a lo que se ha manifestado por parte de las personas que están haciendo observaciones a su propuesta, dice que la ley empieza por definir que toda dependencia de las funciones del Estado, así como toda persona natural o jurídica, cualquiera que sea, por parte del conjunto que lo denomina organismos de apoyo al Sistema Nacional de Inteligencia,
40 artículos más adelante, obliga a esos organismos de apoyo a entregar en un plazo de 2 días o 48 horas cualquier información física o digital que el sistema de inteligencia solicite, incluyendo información clasificada sin excepciones y oposiciones. Es decir, abogados tendrán que verse obligados a entregar sus expedientes, los expedientes de sus clientes, los periodistas revelar su fuente o las investigaciones con las cuales muchas veces ponen hasta en riesgo su vida, todo entregarlo al sistema de inteligencia nacional sin una orden judicial. Esto también ¿está incluido en esa ley o es falso? No es como se señala de acuerdo a la percepción de quienes han revisado la ley y que creen que se podría poner en riesgo su derecho a la intimidad y su derecho a no tener que entregar ningún documento personal si es que no hay de por medio una orden de la justicia. Mire, con respecto al tema de interceptar comunicaciones, el artículo 52 regula el manejo de correspondencia y comunicaciones en el marco de las actividades de inteligencia. Es más, dispone que la máxima autoridad del Sistema Nacional de Inteligencia puede solicitar autorización para el acceso de esta información, atendiendo obviamente al artículo 66, numeral 21 del artículo de la Constitución. Mire, ninguna interceptación de comunicación privada puede hacerse sin orden judicial. Esto está en rango constitucional. Nosotros no podemos irnos por encima de la Constitución en una ley. Si bien es cierto, se modifican ciertas normas para que el Sistema Nacional de Inteligencia, a través de su máxima autoridad, pueda pedir esta información, no quiere decir que sea sin orden judicial. No nos podemos saltar la Constitución. Eso me gustaría que quede claro para los ecuatorianos. Puede ser una ley orgánica, pero no nos podemos ir por encima de la Constitución. Está por demás decir que cuando una ley viola cualquier rango constitucional, la ley se vuelve inconstitucional y no se puede utilizar. Es un tiempo perdido en la Asamblea Nacional, es un tiempo perdido, tiempo y dinero y fondos de los ecuatorianos enviar una ley con vicios de inconstitucionalidad. Doctora. Claramente en la ley de inteligencia se respeta el rango constitucional. Y aquí me gustaría nombrarle el artículo 53, en donde habla claramente sobre el respeto, la intimidad de las personas, y nosotros aquí sí vamos a ser claros, y permítanme nomás un segundo. ¿Cómo no? Dice, el artículo 53 delinea todas las prohibiciones para evitar el mal uso de esta norma. Casos, como me dice usted, la información reservada, la información de las personas, de los periodistas, de las diferentes instituciones que manejan información y qué es información personal o qué es información que ellos manejan dentro de sus investigaciones. El artículo 53 delinea todas estas prohibiciones y es por eso importante que la ciudadanía conozca que lo que menos se quiere es volver al Ecuador de antes, en donde había espionaje, en donde se utilizaba como una herramienta de persecución. Se quiere delinear cuáles son esta normativa, pero cuáles son las obligaciones y los derechos de quien está al frente del CIES, en este caso el sistema de inteligencia. ¿A quiénes responderán el CIES, que estará a cargo del direccionamiento y de la implementación y normas del servicio de inteligencia? Sí, correcto, es la entidad rectora, es el Centro de Inteligencia Estratégica, que va a estar a cargo ya está a cargo, ¿no? Pero hoy a través del Sistema Nacional de Inteligencia, que es lo que queremos implementar. Doctora, el tiempo de la entrevista ha concluido. Nos quedan algunos pendientes, pero quiero comprometerla a que volveremos a llamarla para poder conversar un poco más a profundidad de este tema y saber cuáles son las modificaciones o mejoras que está siendo consideradas al interior de la comisión que usted preside, la Comisión de Seguridad, para hacer de esa ley una ley sin cabos sueltos, una ley completa, una ley debidamente estructurada, sobre todo porque el momento que vive el país requiere de una normativa legal que permita un buen desenvolvimiento y un buen campo de acción a este Servicio Nacional de Inteligencia, que hoy más que nunca debe, como todo en este país, funcionar de la mejor manera para poder combatir a ese que es nuestro enemigo en común, el crimen organizado transnacional. Que tenga un buen día. Gracias, un abrazo fuerte, siempre un honor.
Muchísimas gracias, doctora. Ha sido la doctora Inés Alarcón.